Hola y bienvenido al canal Conciencia, el canal de la ciencia y la ingeniería. En el video de hoy vamos a ver cómo se calcula el calor transferido y también la eficiencia de una reacción de combustión. Para ello entonces vamos a plantear o vamos a analizar la combustión del metano con 30% de exceso de aire, lo cual equivale a decir que el lambda es igual a 1,3. Y vamos a suponer que la temperatura de los reactivos es de 25 grados centígrados y la de los productos es de 127 grados centígrados y ambos se encuentran a una atmósfera de presión. Bueno, lo primero entonces es plantear la reacción de combustión. Como es con exceso de aire, entonces nos va a salir, aparte del CO2, el agua y el nitrógeno, nos va a salir una cantidad de O2 que debemos determinar. Para eso entonces vamos a plantear el balance atómico. Voy a comenzar con el carbono. Entonces recuerden que lo que decimos es que los carbonos que están en los reactivos deben ser iguales a los carbonos que están en los productos. Aquí solamente tenemos un carbono y en los productos el único que tiene carbono es el CO2 en una cantidad de 1 por X, de manera que el balance queda que 1 es igual a X. Entonces ahí ya nos sale una incógnita que simplemente indica que X es igual a 1 o lo mismo que se está produciendo 1 kilomol de CO2. Hacemos lo mismo con el hidrógeno. Entonces ahora decimos que estos 4 que están aquí por el 1 que hay delante del metano, o sea 4 por 1, debe ser igual. El único que tiene hidrógeno es el agua, entonces sería este 2 que aparece aquí multiplicando esta Y. Entonces sería 4 por 1 igual a 2 por Y. Y de aquí podemos despejar Y y nos va a quedar que es igual a 2. Ya tenemos dos incógnitas resueltas, nos faltan la Z y la W. Vamos a balancear ahora el oxígeno. Entonces vamos a tener lo siguiente. Este 2 que multiplica a este 2,6 lo igualamos a este 2 multiplicando a esta X. Luego le sumamos este 1 que aparece acá del oxígeno en el agua multiplicando esta Y. Y este 2 de los 2 multiplicando al W, que es lo que aparece acá. Bueno, aquí no aparece 2,6, sino que aparece 1,3 por 2. Ese 1,3 por 2 es el valor del exceso de aire, que es 1,3. Y el otro 2 es la cantidad teórica de aire. Este 2 que está acá, si quieres saber de dónde sale, pues te recomiendo que veas el video donde explico las combustiones estequiométricas o ideales. El enlace lo voy a poner acá encima o lo puedes encontrar abajo en la descripción del video. Solamente nos está faltando otra incógnita que es la W. Para eso entonces vamos a balancear el nitrógeno y entonces vamos a decir que este 2 por 3,76 y por 2,6 pues simplemente va a ser igual a este 2 por Z, que es el único componente que tiene nitrógeno en los productos. Entonces es lo mismo que está acá en esta ecuación. Nuevamente, este es el exceso de aire, esta es la cantidad de aire teórico, este es el 3,76 que aparece acá y este es el 2 porque tenemos dos átomos en la molécula de nitrógeno. Cuando resolvemos para Z nos da un valor de 9,78. De esta manera entonces la ecuación ya balanceada indica que 1 kilomol de propano reacciona con 2,6 kilomoles de aire para producir 1 kilomol de CO2, 2 kilomoles de agua, 9,78 kilomoles de nitrógeno y 1,2 kilomoles de oxígeno. Esto es lo primero que se necesita para poder calcular el calor transferido en esa reacción de combustión. ¿Cómo se calcula ese calor? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es un balance de energía y ahí nos va a salir que el calor transferido simplemente es la diferencia de entalpías entre los productos y los reactivos. Hay que hallar cada una por separado. Voy a hallar primero la de los productos. Y para eso entonces necesito la información que está acá, ¿cierto? Que son los coeficientes que acabo de hallar por balance atómico. Entonces aquí vuelvo y pongo la ecuación para no tener que estar devolviendo. Me voy a reemplazar en esta fórmula. Esta fórmula, ¿de dónde sale? Pues eso lo explico en el video de teoría de combustión, que también puedes encontrar el enlace en la parte inferior del video o lo vas a encontrar acá arriba. Bien, entonces voy a reemplazar valores acá. Como es una sumatoria, indica que hay que hacerlo para cada uno de los productos que tenemos en nuestra reacción. Entonces comenzamos. La entalpía de productos va a ser igual a 1 porque aquí nos dio un 1. 1 kilomol de CO2 que se produce cada vez que se quema 1 kilomol de CH4.
Este menos 393.520 es simplemente la entalpía de formación del CO2 que sale de las tablas de termodinámica, más 13.372 que sería la entalpía del CO2 como gas ideal evaluado a la temperatura de los productos, que era de 127 grados centígrados, pero cuando la pasamos a Kelvin se convierte en 400 Kelvin. Y luego restamos 9.364, que sería la entalpía del CO2 evaluada en el estado de referencia, cuya temperatura es de 298 Kelvin. Luego hacemos lo mismo con el agua, entonces sabemos que son 2 kilomoles de agua por cada kilomol de metano que se quema o que se reacciona. Eso multiplica a menos 241.820, que es la entalpía de formación del agua. Luego le sumamos 13.356, que es la entalpía del agua a 400 Kelvin, que es la temperatura de los productos. Y le restamos 9.904, que es la entalpía del agua en el estado de referencia, o sea, a 298 Kelvin. Todos esos valores obviamente se leen de las tablas de termodinámica. Luego vamos con el nitrógeno, entonces tenemos 9.78 kilomoles de nitrógeno por cada kilomol de metano. Multiplica a 0, porque para este caso particular el N2 y el O2 tienen entalpía de formación 0. Luego le sumamos 11.640, que sería la entalpía del nitrógeno a 400 Kelvin. Y luego le restamos la entalpía del nitrógeno a 298 Kelvin. Y en la tabla dice que es 8.669. Y finalmente evaluamos el oxígeno. Entonces tendríamos 1.2 kilomoles de oxígeno que se producen cada vez que reacciona un kilomol de metano, que multiplica a 0 porque nuevamente la entalpía de formación del oxígeno es 0. Luego sumamos 11.711, que sería la entalpía del oxígeno a 400 Kelvin, y restamos 8.682, que sería la entalpía del oxígeno, pero evaluada a la temperatura de referencia, que son 298 Kelvin. Bien, entonces ya lo que sigue es desarrollar esto en calculadora con mucho cuidado. Aquí puse los resultados parciales. Este sería entonces el resultado para el CO2, este para el agua, este para el nitrógeno y este para el oxígeno. Miren que en el camino se van cancelando, por ejemplo, este kilomol de CO2 cancela con este kilomol de CO2. De la misma manera, este kilomol de agua se cancela con este kilomol de agua. Este kilomol de nitrógeno pues se cancela con este kilomol de nitrógeno y este kilomol de oxígeno se cancela con este kilomol de oxígeno y al final todo el resultado queda en kilojulios sobre kilomol pero de metano, que es el combustible que estamos reaccionando desde el principio. Y este valor que está en verde pues simplemente es el resultado que da esta operación que está acá. Listo, esa es la entalpía de los productos. Ahora voy a hallar la de los reactivos para reemplazarla aquí y tener el calor transferido en esa reacción. Vamos a aplicar la misma fórmula. Vuelvo y pongo la ecuación para no tener que estar devolviéndome. Entonces arranco. Tenemos un kilomol de metano. Este menos 74.850 es la entalpía de formación del metano. Y aquí aparece 0 y 0 porque habíamos dicho desde el inicio que los reactivos estaban a 25 grados centígrados. Y 25 grados centígrados es lo mismo que 298 Kelvin. Entonces, sea cual sea el valor de la entalpía del metano a 298, luego se la restaríamos y nos daría entonces 0. Pues no es que sea 0, sino que el resultado da de 0, para que no me malinterpreten, no me malentiendan. Bueno, luego sumamos entonces el 2.6, que son las kilomoles de oxígeno que reaccionan por cada kilomol de metano. Y aquí entonces sería multiplicando por 0. ¿Por qué por 0? Porque la entalpía de formación del oxígeno es 0. Y como el oxígeno también está a 298 Kelvin, entonces la resta de las otras dos también daría 0. Y lo mismo va a pasar con el nitrógeno. Tenemos 978 kilomoles en los reactivos de nitrógeno por cada kilomol de metano y se multiplicaría por 0. Nuevamente porque su entalpía de formación es 0 y al estar a 298 pues también daría 0 la diferencia de la entalpía sensible. De manera que el único que contribuye en los reactivos es el combustible. O sea que el resultado vuelve a dar este mismo valor, pero en kilojulios sobre kilomol de metano.
Entonces, ya que tenemos las dos entalpías de productos y de reactivos, vuelvo por allá y reemplazo en esta fórmula. Entonces reemplazo primero la que hallamos para los productos y le restamos la que acabamos de hallar para los reactivos. Observen que aquí tenemos un menos y luego otro menos, eso se nos va a volver un más. De manera que el resultado de esta operación es lo que aparece acá, en kilojulios sobre kilomol de metano. Pero lo podemos pasar no a términos de kilomoles, sino a términos de kilogramos. Entonces haríamos lo siguiente, tomamos ese resultado en kilojulios sobre kilomoles y vamos a dividir por la masa molecular del metano, que de la tabla de termodinámica entonces dice que la masa molecular del metano son 16 kilogramos de metano que hay en un kilomol de metano. Este kilomol de metano cancela este kilomol de metano y cuando dividimos este valor entre este otro nos da menos 47.419 kilojulios, pero ya por cada kilogramo de metano. El signo menos porque en algunos libros lo hacen en valor absoluto. Yo no lo hice simplemente para indicar que el menos significa que este calor está saliendo del reactor o de la cámara de combustión. Porque en realidad la mayor parte o casi todas las reacciones de combustión son exotérmicas, o sea que este calor está saliendo desde el interior hacia afuera. Pero en realidad lo que nos interesa es el valor absoluto, o sea, este número. Entonces, ya que tenemos el calor real transferido en esa reacción, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la eficiencia de la combustión. La eficiencia entonces la definimos como la relación o la división entre el calor real transferido que lo acabamos de hallar y el calor ideal o el calor teórico, que generalmente lo tomamos como el poder calorífico inferior, a menos que se diga lo contrario. Bueno, entonces reemplazando aquí entonces, pues le puse el menos, pero recuerden que en realidad lo que nos interesa es el valor absoluto de ese calor real transferido. Y este 50.050 que aparece en el denominador es el poder calorífico del gas natural, perdón, del metano. Esto lo saqué de la tabla de termodinámica, pero hay que tener mucho cuidado y es que debe tener las mismas unidades que las que tiene el calor real transferido. Miren que todo este conjunto de unidades cancela todo este conjunto de unidades. Si lo multiplicamos por 100, entonces el resultado nos va a quedar en porcentaje. En ese orden de ideas, vemos entonces que para esta reacción de combustión en particular, a esas temperaturas y a esas presiones y con ese factor de exceso de aire, la eficiencia es de 94.7%, lo cual equivale también a decir que solamente se está perdiendo el 5.3% del calor que se liberó o que se hubiera liberado si la combustión hubiese sido ideal. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó le puedes dar like y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.